Bienvenidos a un programa más de Praxis TV, un espacio en coproducción con la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional y el Canal 15 de la Universidad de Costa Rica. El tema de hoy, Ciencia, Sociedad y Pandemia, estará a cargo del doctor Esteban Picado, bienvenido, decano de la Facultad en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, y el máster Andrés Gallardo, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Bienvenido. Muchas gracias. La ciencia juega un papel, un rol en la sociedad y en sí misma no es imparcial. Nunca como en estos momentos de realidad COVID-19, el público ha estado tan al tanto de cómo se consigue una vacuna, cómo se hace un diagnóstico y cuáles fueron las causas de su origen, evidenciando así la operatividad del pensamiento lógico-científico. ¿Cuál es el papel de la ciencia en la pandemia en la actualidad? Bien, la ciencia tiene una serie de relaciones a distinto nivel y de distinta forma con la sociedad. Se conecta a nivel, como bien dices, en la primera línea de batalla, está en donde está el foco viendo el tema del virus, el tema de la epidemia, de la pandemia y de la atención del paciente. Es una mezcla de disciplinas científicas atendiendo una situación concreta. Sin embargo, la ciencia también está trabajando una serie de actividades que se relacionan con la pandemia. Seguimos viendo cuál es el efecto de este enclaustramiento en el cambio del clima, del comportamiento de la vida silvestre. Mantenemos un ojo puesto sobre algunos fenómenos que tampoco controlamos, como un volcán, un temblor, sobre un tsunami. Y por supuesto se mantiene una conexión con la producción en otras áreas y en otras enfermedades que no desaparecen porque haya una pandemia ahora mismo. Y como lo señalas muy bien, la ciencia está en un nivel esencial, básico, que se conecta con la cultura, con la formación y el pensamiento occidental que hay. La gente piensa de una manera científica esperando que haya una explicación para entender una causa y un efecto. Pero la pandemia viene a ser algo que va más allá. La pandemia nos habla del azar, nos habla de algo que no se controla, de algo que está más allá, de algo que ni siquiera podemos hacer una predicción correcta de qué va a suceder en una semana o en un mes. Entonces son muchos niveles donde se conecta la ciencia con la sociedad en el contexto de una pandemia. Claro. Sí. Sí, yo quisiera señalar, añadir a lo que dice Esteban, que bueno, que ciertamente hay un pensamiento, digámoslo así, científico en el marco de esta pandemia, que es el pensamiento causa-efecto, digamos, que es una mentalidad, una disposición científica a abordar un problema. ¿Cuál ha sido la causa, digamos, de esta pandemia? Y bueno, todos sabemos que se trata de un virus, ¿verdad? Y estas relaciones de este pensamiento en términos causales, de alguna manera es una herencia de la tradición científica occidental, ¿verdad? En este caso, relativo a ciertos patógenos que causan una enfermedad. Eso es muy importante. Todos estamos, digámoslo así, pensando en términos de causa y efecto, estamos en el marco de explicaciones más o menos de tipo científico. Eso para mí es básico y es muy importante porque muestra un poco cómo ha calado el pensamiento científico en nuestras sociedades, ¿no? Por una parte. Y a un nivel más cotidiano y quizá no tan consciente, ¿verdad? No tan explícito, por una parte. Pero por otra parte también la ciencia juega un papel en términos, y ha jugado y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, en términos de digámoslo así, un diagnóstico de cuál ha sido este problema y también de un instrumento a través de los conocimientos que produce de cómo combatir el virus. Entonces, la ciencia en este momento es quizá el conocimiento por excelencia que la sociedad y todos nosotros empleamos para combatir y afrontar esta situación de pandemia.
las restricciones sanitarias, el distanciamiento social, todo eso, todas esas normativas y disposiciones provienen del dispositivo científico de investigación de epidemiólogos, etcétera, que están trabajando en esa línea. Entonces, es muy importante también reconocer el papel de la ciencia como una institución que orienta, que sirve de guía para decisiones en un ámbito amplio de la sociedad, y que bueno, que hoy en día está mucho más cercano y es mucho más manifiesta y patente su relación con el ámbito político, ¿no? Porque todo este asesoramiento científico, toda esta investigación científica y los lineamientos que persigue, pues están hoy en día de la mano de la política. Claro. En relación con este tema de la política y la ciencia, ¿se ha instrumentalizado la ciencia desde la política? La ciencia es un insumo, es una parte de una solución que se está construyendo. Entonces, hay ansiedad porque esperamos que haya una solución hoy, pero es algo que se está construyendo, es una imagen que se está montando. Y sí hay un riesgo de que se utilice una ideología de fundamentalismo científico que justifique con ideas científicas o argumentos pseudocientíficos las decisiones que los políticos hacen. Pero el manejo de la pandemia va más allá del quehacer y responsabilidad propiamente de los científicos o de la ciencia misma. Claro, hay muchas voces que escucha la gente, pero esas voces son seleccionadas. ¿Cuál es la relación que ve usted entre la política y la ciencia? Sí, bueno, la ciencia no es un asunto de hoy, ni reciente, ni acotado al tema de la pandemia. La ciencia siempre se ha instrumentalizado, digámoslo así. Toda la historia del pensamiento científico, o al menos desde la ciencia moderna hasta nuestros días, siempre, digámoslo así, ha servido a algún fin, digamos, ha sido un instrumento para alguna cosa. Y en el mundo de hoy esa no es la excepción. Entonces, quizá lo que tenemos de frente, los que nos estamos encontrando es una relación más explícita, ¿verdad?, entre el uso de los conocimientos científicos para determinados fines políticos. ¿Por qué? Porque todos los días encontramos en medios de comunicación a un experto, a organismos internacionales hablándonos sobre la pandemia. Y esa relación, entonces, hoy en día se ve mucho más estrecha, más cercana, pero no es nueva, digámoslo así. Ha existido a lo largo de la historia del pensamiento científico, de la producción científica como tal, y hoy se hace más explícita. ¿Cómo se emplea, se utiliza, se instrumentaliza ese conocimiento? Pues bueno, ya ahí juegan un montón de variables y un montón de aspectos que a nivel de sociedad hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces vemos, qué sé yo, un tipo de instrumentalización del discurso científico distinto en El Salvador, qué sé yo, ¿verdad? En Costa Rica, o en Estados Unidos, en Brasil, en Europa. Muchas veces el discurso científico también se emplea para perseguir algún otro fin, como el económico, o no solo el resguardo de la vida y la salud, ¿verdad? Entonces, depende mucho de quién, al final de cuentas, en la sociedad tenga el poder para tomar decisiones y usar los datos que están en la ciencia, que están arrojados por la ciencia, para tal o cual fin. Entonces, creo que eso depende mucho, ¿verdad?, del contexto social y político donde nos ubiquemos, ¿verdad? Claro. Claro, desde luego es un tema muy, muy importante, porque el tema de la ciencia está en todos los hogares todos los días ahora, desde un adolescente hasta una persona mayor está interesado en el tema científico, sí, ¿verdad? Pero bueno, de ese tema vamos a hablar en un ratito. Un tema muy interesante el que nos trae aquí hoy en día, Ciencia, Sociedad y Pandemia,
Está con nosotros el doctor Esteban Picado, decano de la Facultad en Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional, y el máster Andrés Gallardo, académico de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Estábamos conversando sobre las posibles relaciones entre la política y la ciencia, ¿verdad? Y cómo también la ideología pues está de sustrato en todo este tema. Correcto. No sé si podemos conversar un poquito más sobre la instrumentalización posible que tiene la sociedad y la ciencia. Ok. La política necesita darle al pueblo una narrativa. El político es parte del pueblo, es una persona susceptible al COVID. Sin embargo, como autoridad necesita de un discurso. Habrá sociedades en donde el discurso viene desde lo religioso. Habrá sociedades en donde el discurso se espera que nazca y crezca de lo científico. Esa instrumentalización en realidad es un matrimonio en donde la relación es saludable porque el uno le da insumos al otro. El riesgo que hay es imaginarse a la ciencia con una C mayúscula, ¿verdad? Que la ciencia es una única cosa donde todas las disciplinas marchan y caminan al mismo ritmo, donde todo es armonía. Pero lo que estamos viendo aquí es que la pandemia es algo complejo, algo que mezcla varias disciplinas científicas con distintos objetos de estudio. Eso es difícil de articular en un tiempo tan corto. La política y la prensa necesitan una narrativa y muchas veces se justifica las decisiones de la política, las decisiones que a veces nos ponen en entredicho la democracia y los derechos que tenemos como la libre circulación, poniendo como justificación lo que viene de la ciencia, lo que la ciencia dice. Hay una cultura que tenemos que trabajar. Hay que formar al científico en su rol de asesoramiento científico, es decir, de acompañamiento a la política y de diplomacia científica, es decir, esos temas que son comunes más allá de las fronteras, en donde la ciencia sirve para eso. Y la pandemia es una oportunidad para que la diplomacia pueda florecer y tengamos esas metas comunes que es vencer a este virus. Claro. Desde Andrés, como filósofo, hay un aspecto de la ciencia que es el pensamiento científico y otra que es la industria científica. Sí. ¿Cuál en este momento está siendo más, digámoslo así, llamada a la sociedad? Bueno, voy a quizás reiterar un poco lo que había dicho en un blog anterior, pero para ilustrar esta idea. La pandemia se produce indistintamente o en el marco más bien de una dinámica cultural de producción científica, ¿no? Y bueno, esa dinámica de producción científica que ya se venía desarrollando durante los últimos 30, 40 años, es la misma entonces que ahora se origina en el marco de la pandemia y en la búsqueda de soluciones a la pandemia. Entonces, lo que tenemos en los últimos 30, 40 años es un fenómeno de producción que algunos pensadores, algunos filósofos de la ciencia y científicos también denominan una etapa de tecnociencia, digámoslo así. Y una de las características principales de este periodo de tecnociencia, como bien lo señalaba, es que la producción científica se desarrolla mayoritariamente en laboratorios privados con fines principalmente de tipo comercial e industrial. Esa es una de las características de otras que se pueden señalar de este fenómeno tecnocientífico. Entonces, en el marco de la pandemia, entonces, esa dinámica continúa, ¿no? Y entonces lo que tenemos son 3 o 4 laboratorios top a nivel mundial, en este momento ya desarrollando ensayos clínicos en seres humanos. La vacuna. Exactamente, el desarrollo de una vacuna, pero con evidentemente una finalidad comercial y de tipo económico. Entonces, hace unas semanas veíamos una noticia de que un laboratorio español
bueno, con capital español, había desarrollado, ya estaban ensayos clínicos y que con seres humanos, y que esa parte del proceso en la producción de la vacuna había hecho que las acciones de la bolsa subieran no sé cuánto. Así es. Y había mucha gente invirtiendo en esta empresa porque se rumoraba, se esperaba que era la primera en que podía producir la vacuna, ¿no? Entonces, bueno, en esa producción científica, en esa dinámica científica de cómo atacar el virus, se reproduce toda esta dinámica tecnocientífica. Claro, esa es la parte comercial, digámoslo ya propiamente dicha, ¿verdad? De un producto que se lanza a un mercado también. Ese es un ejemplo también de cómo un poco la producción, estamos hablando a nivel mundial, ¿verdad? Está supeditada a fines, en este caso, comerciales, pero podrían ser otros. Pueden ser objetivos militares o pueden ser de dominio político de un país sobre otro, pero hoy la ciencia, el modo en que se produce la ciencia, está enmarcado en esa dinámica, y creo que en el caso de la investigación sobre la vacuna no es distinto. No podría hacerlo de otra manera. Hay excepciones, ¿no? Claramente, la Universidad de Costa Rica, claro. Pero qué sé yo, que el Instituto Clodomiro Picado trabaja con el plasma convaleciente y otro tipo de cosas, pero lo que uno tiene que analizar y poner en perspectiva como filósofo es, bueno, la Universidad de Costa Rica como institución de investigación científica ¿cómo se enmarca eso en una sociedad? ¿Cómo está enmarcada esta institución en una sociedad costarricense como la nuestra? Sí. Y claramente no es una institución que no atiende a fines comerciales, claramente. Sí. ¿Me explico? Entonces hay que tomar en cuenta toda esta base a partir de la cual se produce la ciencia y con el objetivo por el cual se produce la ciencia. Hay excepciones a esta finalidad comercial, pero creo que son las menores. ¿Qué pasa con las instituciones públicas entonces, en este caso? La relación. Bueno, sí me gustaría continuar con esta idea, porque si un país se queda sin agua y hay un país que tiene mucha agua y no se la quiere vender, no se la quiere regalar, es motivo de guerra. Lo hemos visto, es parte del comportamiento tribal de la humanidad. Si una empresa o un país descubre la vacuna y no la quiere vender o compartir, puede ser motivo de una guerra. O sea, la reflexión nuestra va a ir más allá de lo que es la incidencia en la mortalidad de los humanos. La pandemia viene a abrirnos los ojos y decirnos que somos seres muy frágiles. Eso se conecta con cuál es el rol que tienen las instituciones, porque van a seguir una agenda en función de los recursos que reciban. Una conexión interesantísima que hay es no solamente de la ciencia utilizada por la política, sino de la política censurando el quehacer científico. ¿Sí? Podemos encontrar cosas interesantísimas. Hoy un virólogo puede decir, qué fascinante esta entidad que descubrimos en diciembre del 2019, la cual no existía en el catálogo de seres del planeta Tierra. Muy interesante, muy interesante. Vamos a seguir, a hacer una pequeña pausa y seguimos porque me parece sumamente importante el tema. Estábamos comentando sobre el virus como una entidad que recientemente ha sido descubierta, ¿verdad? Justamente, sí, el virus, como todos los virus que no sabemos si están vivos o muertos, es una entidad que ha irrumpido y ha roto la burbuja en donde estábamos. Una zona de confort en donde la humanidad sentía que éramos excepcionales, distintos a los demás entes que habitan en el planeta Tierra. Se rompe esa burbuja y se nos dice, son seres frágiles. Ustedes tienen una existencia que está condicionada por cosas que no controlan, y eso es algo
que entra en conflicto con el pensamiento occidental. Claro. La ciencia siempre nos ha dado soluciones de explicación en parcelas de la realidad. Pero esto es un fenómeno global, es un fenómeno grande que corta lo que las teorías pueden decir y entonces desborda lo que un experto pueda decir. Algo que es fundamental es diferenciar cuando tenemos un comité de expertos que llegan a un consenso a que eso sea una verdad. La ciencia está construyendo una visión de lo que es este virus, cómo interacciona con las otras especies, cómo interacciona con nuestra especie, cómo es que se reproduce. Pero lo cierto es que nos encontramos en una realidad distinta. O sea, se nos ha roto nuestra visión del mundo y tenemos que construir otra como humanidad. Claro, y es que esta situación de la pandemia, junto con la capacidad que tienen las redes sociales y los medios de comunicación de, digámoslo así, de dar tantas opiniones al mismo tiempo y simultáneamente, evitan cualquier análisis reduccionista, ¿verdad?, sobre el hecho. Ese es algo que no se, con lo que no se contaba. Sí, es un aspecto muy importante y creo que lo que planteaba Esteban también hace un momento apunta en esta dirección, es decir, la pandemia, incluso en el marco de la ciencia, la producción científica, no preocupa solo a un tipo de experto, sino que es un conjunto amplio de expertos, de saberes científicos que tratan de combatir, en este caso, la pandemia, de encontrar soluciones, de encontrar la vacuna, y eso es importante, ¿verdad? No es un experto, sino un conglomerado de expertos y de saberes. Incluso, qué sé yo, hasta la psicología entra en juego en este manejo de la pandemia, ¿no? Han habido situaciones producto del confinamiento que la gente se les produce estrés, etcétera, que bueno, también es una disciplina científica que entra en juego, ¿verdad? Exacto. Esto, solo para ejemplificar. Una frase, conocemos la genética de este virus, del mismo modo que conocemos el del SIDA y conocemos el de la gripe común, pero no hay vacuna para ellos. O sea, hay una posibilidad real de que no encontremos nunca esa vacuna y estemos obligados a enfrentarnos a una nueva realidad. Eso era una presentación. Y a una nueva forma de vivir también. Sí, exactamente. A una nueva forma de vivir, que bueno que es. Sí. Por una parte, entonces mencionaba esto de las diferentes disciplinas científicas que entran en el manejo. Y bueno, por las situaciones que bien señala Esteban también. Ese es uno de los aspectos. El segundo de los aspectos es que interesa para la discusión de la producción científica, de la dinámica científica, es que, y aquí lo hemos hablado un poco, es que la ciencia es una institución más dentro de la sociedad que tiene múltiples relaciones con otras instituciones y otros ámbitos de la sociedad. Ya hemos señalado algunos, ¿verdad?, como el ámbito político, el ámbito económico, y esas relaciones también nos permiten señalar que atender el problema de la pandemia no es un asunto exclusivamente de la ciencia. Entonces ya no es solo los diferentes saberes que entran en el manejo, ahí hay una pluralidad por un lado, pero tampoco es solo la ciencia. También está la política, también está la economía, también entran, bueno, la economía podría... y la educación, que se tenga en un país, en un lugar. Habría dimensiones éticas, digamos. Exacto. El entonces, autocontrol social. En ese entramado es donde la ciencia tiene que saber servir, por una parte, para encontrar alguna solución, y por otra saber hacer una balanza con estas otras dimensiones, ¿verdad? Todas las discusiones sobre la pandemia, sobre el virus, no son exclusivamente científicas en términos de cuál es su composición genética o cómo... Eso no reduce la discusión sobre el virus. Claro, porque no solamente estamos hablando de ciencia ahora, o sea, estamos hablando de ciencia y también de ética, ¿verdad?
de cómo, cuáles son las relaciones de la ciencia en la sociedad actual. Exactamente. Sí, hay 3 elementos importantes aquí. Uno es que no podemos sacar generalidades éticas en donde se diga, como sucedía hace 400 o 500 años, que esta plaga es una maldición, que es Dios que hace un castigo, sino que tampoco se puede afirmar hoy que es porque hemos avanzado sobre la naturaleza sin respetarla a ella, entonces la naturaleza se venga. No, nosotros sabemos que las plagas han existido desde siempre, son consustanciales a los que habitamos aquí. Es cierto que necesitamos construir un atlas de la pandemia. Aquellos atlas cartográficos muy lindos en donde uno encontraba muchos mapas. Este mapa era de la geología, este otro sobre la flora y fauna, este otro sobre la gente que vive aquí y de costumbres. Bueno, la ciencia contribuye con algunos de esos mapas, pero no son todos. De hecho, es la filosofía la que está llamada a construir un atlas filosófico de la pandemia que nos muestre qué complejo es el tema. Y sobre todo, como mapa, se recupera algo importantísimo y es ese rol de darle sentido a las cosas y orientarnos. Julio Verne nos decía, es que no hay nada como encontrarse un mapa en medio del mar, porque ya sabes para dónde tienes que navegar, hacia dónde vas, y eso es lo que nos hace falta ahora. Claro. De hecho, ese mapa lo estamos construyendo todos en la actualidad, porque ahora sabemos que antes había pestes, antes no lo sabíamos, ¿verdad? Gracias a, digámoslo así, a esta pandemia. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, se nos acabó ya. Les agradezco muchísimo la participación en este programa y a todos ustedes por la sintonía, y esperamos vernos en la próxima edición más de un programa de Praxis TV. Muchas gracias. Gracias.